Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Start the ride to the new economy with BeNew. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, real estate, mobility, talent, sustainability, investment, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the brand new D-Factory building. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. BeNew is born. None of you. Now I'm connected to you. None of you. BeNew will do it for you. This is the time for solutions. BeNew is for you. Muy buenos días, y cuando son las 12 en punto, arrancamos una nueva sesión en la que vamos a hablar de los mercados financieros, hacia dónde van. Lo cierto es que nos encontramos en un momento de una situación de incertidumbre. La incertidumbre es máxima. Hemos pasado una pandemia y ahora nos encontramos en medio de una guerra entre Ucrania y Rusia, que lo que hace es también aumentar esa inestabilidad, no solo en los mercados, sino también en las empresas y en los ciudadanos, que tratábamos de recuperarnos de las consecuencias de la pandemia. Pues bien, estamos en un contexto complicado, con una inflación totalmente disparada, aunque, ojo, también hay que decir que este mes de septiembre se ha empezado a moderar. Estamos en un 9%, dejando atrás ese doble dígito tan incómodo. Nos situamos en un 10,8% en el mes de julio. No sé cuánto va a durar ese respiro, pero sí vamos a tratar de responderlo a lo largo de esta sesión. ¿Cuáles son las previsiones económicas en cuanto a la OCDE? Pues de cara a este año se prevé un desplome económico, no este año, sino de cara a 2023, porque de momento el crecimiento se va a sostener en un 4,4% a lo largo de este año, pero la subida de los tipos de interés también va a hacer daño a nivel económico. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en esta nueva sesión, tras esta pequeña radiografía que hemos intentado hacer en el inicio, y lo vamos a hacer con Mónica Peinado. Ella es jefa de informativos de la cadena SER y va a ser la persona que nos va a conducir esta sesión compleja, en la que vamos a abordar cuestiones complicadas como los mercados financieros, hacia dónde van en un contexto también difícil. Mónica, sí. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gonzalo Bernardos y Ismael Clemente, que ya repite también en esta tercera edición. Gracias una vez más. Tenéis 45 minutos por delante y muchas cuestiones a tratar, así que adelante. Muy bien, pues buenos días a todos. Efectivamente vamos a hablar de incertidumbre, de cómo van a evolucionar los mercados financieros, de qué consecuencias va a tener esta evolución en determinados sectores, especialmente en el sector inmobiliario, porque si una palabra hemos estado escuchando en las últimas semanas, en los últimos meses en el entorno económico, esa es incertidumbre. Primero, por el ritmo de recuperación de la crisis de la COVID, después por problemas en las cadenas de suministro, por la falta de algunos componentes, más tarde con la guerra de Ucrania, que efectivamente todavía continúa, no sabemos cuándo acabará, con el desastre humanitario que también eso supone. La inflación se ha disparado, los bancos centrales han optado
por una fuerte subida de los tipos de interés, pues vamos a ver todo esto, cómo evoluciona, hacia dónde nos lleva. Lo vamos a hacer con Gonzalo Bernardos, que es profesor, es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, es profesor en esta universidad y dirige el máster en Asesoría, Gestión y Promoción Inmobiliaria, y también con Ismael Clemente, que es el consejero delegado de Merlin Properties, que es una de las principales empresas inmobiliarias cotizadas. Él es licenciado en Derecho y Administración de Empresas por ICADE y tiene más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario. Así que yo lo primero que les quiero preguntar, después de todo esto que estamos oyendo en las últimas semanas, es si ustedes son de los optimistas o de los pesimistas. Es decir, Gonzalo, ¿qué cree que va a pasar? Yo te diría que soy de los realistas y que no tengo complejos ni tengo ningún trauma. ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucha gente que lo ha pasado fatal entre 2008 y 2013, especialmente en el sector inmobiliario, y ve fantasmas. Alguno de estos fantasmas que ve es que vuelve una situación como aquella. Yo les diría que a los del sector inmobiliario que ni hablar. Miren, en aquella nosotros éramos uno de los enfermos de Europa. Este papel lo tiene Alemania. Nosotros ahora, si las cosas van mal, principalmente por la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, vamos a ser uno de los que están constipados o que como mucho coge una gripe. Y sobre todo respecto al sector inmobiliario, cuando en España se vendían 412.000 viviendas, que era el máximo histórico, y se empezaban 725.000, y sobre todo se empezaban muchas en lugares donde uno solo llega si se pierde, es decir, en poblaciones muy pequeñas, ahora sucede todo lo contrario. Ahora no hay oferta suficiente ni la va a haber para satisfacer a la demanda. Por esto, una empresa normal inmobiliaria, de las medianas grandes, tiene el 60% ya vendido del año que viene y el 40% del año 2024. A partir de aquí, ¿puede haber crisis en España? Todo depende de la subida de tipos de interés. Y la subida de tipos de interés tenemos ante un Banco Central Europeo que la novedad es cuando acierta. Normalmente se equivoca y ahora se va a volver a equivocar. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que son un médico y le viene alguien que tiene un problema, una herida, pero que no es muy grave en la pierna derecha. Dice, ay doctor, es que me duele mucho. No se preocupe que usted no le va a doler nunca nada más en ninguna de las dos piernas. Le voy a cortar las dos. Esto es el planteamiento del Banco Central Europeo. Miren, la inflación viene porque ha subido mucho el precio de las materias primas, principalmente las energéticas y en menor medida las alimentarias. Entonces, si esta subida es por el extranjero, coger y bajar la demanda en la zona euro no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es, hagamos que las subidas del precio de la energía que vienen del extranjero no nos repercutan sobre nosotros. Vale, dos medidas que son muy fáciles, pero que increíblemente no se ponen en práctica. La primera, vamos a desvincular totalmente el precio del gas desde la electricidad. Un año después de que el gobierno español lo pide, ahora parece, aún no lo ha hecho, que lo va a hacer la Comisión Europea. Segundo, vamos a topar el precio del gas. De esta manera, nosotros en Europa somos un grandísimo comprador y si deciden no comprarnos a nosotros, van a tener ellos también un problema. No estoy hablando solo de Rusia, estoy hablando de Noruega que se aprovecha, estoy hablando de Argelia, estoy hablando de Estados Unidos, a los cuales todos les va extraordinariamente bien porque están vendiendo el gas a precios galácticos. Miren, si el precio del gas podía estar en 20 euros kilovatio hora, estamos en la actualidad pagando a veces hasta 150. Imagínense los beneficios extraordinarios. Y la idea no es pagarles 150. Con 60, 50, 70 ya pueden estar muy contentos. Pues eso tampoco se puede hacer porque en Europa tenemos dos sospechosos habituales que siempre a cualquier progreso te dicen que no y que siempre la fallan. Alemania y Países Bajos. Algunos de ustedes dirán, porque ellos no tienen problemas. No, Alemania es el gran enfermo de Europa. Tiene una crisis estructural porque ha liquidado su histórico modelo de desarrollo económico basado en las exportaciones. Y fíjense en los datos, nosotros ya no tenemos
la media o por encima de la media de la inflación europea. Tenemos en este momento un 9%, la inflación europea está en un 10%, Alemania tiene un 17% y atención a Países Bajos, 17,1%. Por lo tanto, en el peor de los casos podemos tener una ligera recesión. Porque lo que yo me temo, Mónica, y este es el principal problema, es que el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés, los va a llevar entre el 2,25 y 2,50 este año, y el año que viene vamos a ver el Euribor posiblemente al 3,5. Es un gran error, espero que no suceda, pero si así sucede, indiscutiblemente la economía española es bastante probable que tenga una recesión ligera y un par de trimestres como mucho. Y lo segundo es que el mercado inmobiliario caigan las transacciones y puedan caer las transacciones hasta un máximo de un 15% y que el precio pueda estar cayendo entre el 3 y el 7%. Muy bien, hemos tocado un poco algunas de las cosas que luego desarrollaremos. Él dice que es realista, cree que la receta del Banco Central Europeo es equivocada, que no somos el enfermo de Europa, que como mucho vamos a tener una gripe. Ismael Clemente, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo lo veo de una forma mucho más micro. Sector inmobiliario no deja de ser un sector terciario, es coadyuvante del primario y del secundario. Nosotros somos actores de reparto, solo estamos aquí para proporcionar servicios al resto de la economía, salvo cuando promovemos que somos sector secundario, ¿no? Entonces, cómo nos vaya a nosotros va a depender de cómo le vaya a la economía. Y cómo le va a ir a la economía, pues ya lo ha explicado el profesor. Yo tiendo a ser optimista. Creo que lo que habrá será más una crisis que ya veremos qué grado de intensidad tiene, pero relativamente corta, porque los mercados hoy en día, si algo hemos aprendido en los últimos años, es que corrigen muy rápido o más rápido de lo que tendemos a pensar. Y en particular los mercados financieros, los mercados de valores, todavía más rápido. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué viene. De momento la esperábamos para junio, no llegó, julio no llegó, agosto estamos esperando segunda quincena, a ver los consumos en los centros, todo bien, septiembre, todo bien. Entonces, pues no sé, estamos aquí como en la mili, en posición de prevengan con el CESME, preparados para que llegue la debacle. Todavía no llega. Llegará, porque también la economía tiene un componente psicológico y consensual. Si todo el mundo ha decidido que llega, pues el consumo se resentirá y más tarde o más temprano llegará. Así que bueno, vamos a esperar, pero tranquilo, muy tranquilo. Yo creo que es muy importante lo que acaba de decir Ismael, en el sentido de que el mercado inmobiliario no se parece en nada al mercado financiero, aunque los financieros no hay manera que lo entiendan. El mercado inmobiliario despega lento y retrocede normalmente lento. El mejor ejemplo de un retroceso lento es la pandemia. La pandemia, en el año 2020, con una situación en la que hay 2 meses que no se venden viviendas porque no hay actividad inmobiliaria, solo las transacciones disminuyen el 14,5%. Y el precio, para ser el año en que más ha caído el PIB en España desde 1868, disminuye alrededor del 5%. Por lo tanto, muy moderado. Luego, tenemos otra historia. El sector financiero está súper sobrevalorado, especialmente las acciones tecnológicas. En cambio, la vivienda en España, la obra nueva, no lo está, por la sencilla razón que hoy por hoy la demanda es superior a la oferta. Por lo tanto, cuidado que, aunque haya una recesión, esto industrialmente, como bien te ha dicho Ismael, las consecuencias que va a tener son pequeñas, porque en el 2022, como mucho, vamos a hacer 135.000 viviendas. Si comparada con las 725.000 de 2006, son poquísimas. Y en el 2023, 2024, es que nos moveremos por esta zona. Ahora, sí, el que especule con vivienda, que se prepare, que tiene más posibilidades de perder que de ganar. ¿Qué va a pasar con la vivienda nueva? ¿Qué va a pasar con la vivienda de segunda mano? Mira, cuando salen los datos de la vivienda nueva, muchas veces te permiten extraer, si no los analizas bien, conclusiones erróneas. Porque los datos son la subida de precios que ha habido hace 6 meses o hace 1 año, cuando vendí la vivienda, no cuando la escrituro. Y lo que te saldrá en el año 2023 es que la vivienda nueva sigue subiendo, porque en el año 2022 los precios que he pactado son bastante superiores al 21. Y lo que saldrá es que el promotor estará muy tranquilo, porque si yo tengo vendidas un 60-70
cuando 80% de la promoción, cuando me faltan 6 meses, esto para mí es un escenario magnífico. El problema que vamos a tener en 2023 va a ser los bancos. Los bancos van a cortar el crédito. Miren, ahora hay muchísima gente que cree que el mercado en el 2022, en el segundo semestre, va a ir mal. Permítanme, pero ahí hay bastante desconocimiento. Y estoy hablando otra vez de los mismos, de los bancos con predicciones apocalípticas, que el precio de la vivienda solo sube un 1%, que esto va muy mal, ya lo decían a principio de año, que las transacciones bajarían y la han vuelto a fastidiar. No, miren, en enero los bancos cogieron, hicieron predicciones sobre de dónde ganarían dinero. La predicción estaba basada en que el tipo de interés se mantendría en el 0. Por lo tanto, decidieron, el gran chollo para ganar dinero son las hipotecas. Y vamos a dar una barbaridad de hipotecas. Vale, porque además, como los tipos de interés estarán bajos, serán muy fácil para nosotros que se rentabilicen porque la mensualidad será mínima. Y cogieron y compraron muchas coberturas de tipo de interés fijo. Por lo tanto, tienen para dar todo este año perfecto. Pero cuando llegue 2023 dirán, oye, mira, ya no hace falta que hagamos nada para ganar dinero, porque la subida de tipos de interés ya nos va a permitir forrarnos. Por lo tanto, ahora es motivo de precaución. Cortamos. Y, por ejemplo, cuando cortamos, ¿a quién le afectará muchísimo? No le afectará muchísimo a aquel cliente que gana 4.000 euros y se quiere cambiar de una vivienda a otra. Lo que le afectará muchísimo es a aquella pareja joven que quiere comprar una vivienda de 120.000 euros en Lugo, en Cáceres, en Guadalajara, la de primer acceso a la propiedad. Por lo tanto, cuidado, que no afecta de igual manera a todos. La demanda de inversión quedará tocada, solo vendrán los de los chollos, pero aquel, como he dicho antes, de especular se retirará. Y evidentemente tendremos menos viviendas, pero va a afectar, como suele suceder en el primer año de una ligera recesión inmobiliaria, mucho menos a las grandes ciudades y sus zonas prime que a las ciudades de su periferia o que a las pequeñas ciudades de España. Y un aspecto que a mí me parece que es muy importante, esta crisis, para que todo el mundo la tenga en su mente, llevada al mercado inmobiliario, porque lo que tenemos ahora no es una crisis económica, sino energética, significa que volvemos al 92-93. Solamente eso. Sobre todo en la mente 2008-2013, si ustedes lo ven venir en su cabeza, eso es una pesadilla que no volverá. Entiendo que esto último de los bancos de cerrar el grifo es válido para la nueva y para la vivienda usada. ¿Sí? Las previsiones de ventas de las que hablaba, no sé si se referían también a nueva y usada o estábamos hablando de nueva. No, son distintas. Las previsiones de venta de nueva será toda la oferta que haya la seguirán cogiendo, por una sencilla razón. Porque si yo en julio de 2022 tengo vendido el 60%, del 2023 y tengo una clase media alta que no va a tener dificultades para endeudarse porque normalmente se vende una y compra otra o tiene la suficiente renta para endeudarse sin problemas manteniendo la otra, esa vivienda nueva queda muy poco afectada. Lo que queda afectado es la gente humilde. La gente humilde llegaba a comprar una vivienda porque los tipos de interés eran bajos, la compra de la vivienda era más barato, pago de la cuota hipotecaria, que el alquiler, y ahora va a suceder todo lo contrario. Por lo tanto, la segunda mano queda muchísimo más afectada que la primera y cuando el barrio sea más modesto o la ciudad con menos ingresos, más afectada queda. Ahora, hay una variable que es clave. ¿Qué le pasará a la ocupación? Yo creo que la ocupación irá mal en este cuarto trimestre y el primero del año que viene, perderemos alrededor de 200.000 ocupados, pero como faltan muchos puestos de trabajo en España en muchas ocupaciones, que hay más oferta que demanda, creo que el mercado de trabajo aguantará bastante. Y si el mercado de trabajo aguanta bastante, el mercado residencial también lo hará. ¿Y qué está pasando en el mercado inmobiliario comercial, logístico? ¿Qué está pasando y qué pasará en los próximos meses? Pues las dos claves ya las ha apuntado el profesor Bernardos. Al final tenemos, por una parte, unos tipos de interés al alza que nos afectan por dos sitios. En primer lugar, porque provocan por simpatía una expansión de las tasas de capitalización, los consabidos yields, ¿no? Suben los yields inmobiliarios y, por tanto, baja la valoración real del activo, en la medida en que las rentas no suban proporcionalmente. Es decir, si con las rentas estás consiguiendo trasladar inflación, que de momento se está consiguiendo al 100%,
a veces las rentas, curiosamente o contraintuitivamente para la gente que no entiende inmobiliario, suben más que se expanden las tasas de capitalización. Ejemplo, nuestra tasación ahora de junio, pues en cierto modo, para alguien que no entienda el funcionamiento del mercado, le habrá llamado la atención, dice, pero ¿cómo pueden subir los valores de los inmuebles si se han expandido las tasas de capitalización? Pues porque hay más renta capitalizable como consecuencia de la traslación de inflación, ¿no? Entonces, eso es el primer sitio donde te afecta. Llega un momento en que ya no eres capaz de trasladar toda la inflación, y cuando no eres capaz de trasladar toda la inflación, la tasa de capitalización sigue subiendo y hace que el valor nominal de las propiedades disminuya, que no es ningún demérito, es simplemente parte del ciclo, ¿no? Si es que esto en España pues nos quedamos en el lado malo de la reforma y somos muy malos con la finanza, pero es normal. Por otra parte, por donde te ataca la subida de tipos es por la posibilidad de refinanciar. Menos a nosotros, que somos unos privilegiados, podemos financiar mercado de bonos o mercado bancario y podemos financiar con o sin colateral hipotecario. Entonces, tenemos como 4 posibilidades de financiar vencimientos. Y además, también pues, en anticipación de lo que pudiera venir, pues en nuestro caso concreto, contraintuitivamente hemos ido desapalancando la compañía a medida que avanzaba el ciclo. Nosotros teníamos un 50,6% de apalancamiento medido como loan to value en 2014 y ahora estamos en un 27%. Pro forma terminaremos el año en torno a un 30% porque tenemos un dividendo que pagar en octubre. Pero bueno, pues con ese nivel de apalancamiento la verdad es que estás muy cómodo, muy sobrado en cierto modo. Pero bueno, es por ahí por donde te afecta. Lo que más me preocupa es la destrucción de empleo. Al final, en oficinas es matemático. O sea, al final, cuando tú ves en las portadas de los periódicos que se han destruido 1 millón de empleos, nadie sabe la cifra exacta, pero el 80% son empleos de factoría, pero un 20% son empleos de cuello blanco de moqueta, como decimos nosotros. Y cuando se destruye empleo de moqueta, al final es ocupación que te cae en oficinas. Y hay poco que puedas hacer. Jugando con el alfa puedes mejorar en términos relativos a tus competidores o no, pero siempre vas con la propia economía. Por otra parte, la destrucción de empleo es menor consumo. El menor consumo te entra por los centros comerciales. Entonces, al final, ahí también sufres. Y, bueno, en logística no es tan lineal, pero si tenemos una crisis de consumo, al final, uno de los canales de venta, dentro del segmento de ventas minoristas, uno de los canales de venta que se ha consolidado en los últimos años, ya tiene una cuota de mercado 9 y pico %, es el canal online, y a ese está ligado mucha de la logística, sobre todo del e-commerce retailing. Entonces, ahí también te entra por ahí. Luego hay cosas que son relativamente más inmunes porque tienen su propio ciclo y están en plena expansión, como por ejemplo pues el tráfico de datos, los centros de datos, pues en general van un poco de espaldas a todo eso. Y esto del tráfico de datos y el centro de datos es una de las mejores cosas que habéis podido hacer, porque realmente es absolutamente inmune al ciclo y que los datos son el oro del pasado. Entonces, tener un negocio basado en centros de datos es coger y hacer una empresa que puede ser cíclica, hacer anticíclica. Pero aquí, por ejemplo, en materia del segmento comercial, para mí hay una gran víctima. Principalmente es Barcelona y principalmente es el 22 arroba. ¿Por qué? Porque aquí estamos muy orgullosos de que haya mucho emprendedor, que haya mucha startup, sí, pero le van a cortar la financiación. Cuando vaya a una ronda de financiación y les diga, venga, va, oye, ahora ponerme dinero, igual en el siglo XXV consigo rentabilidad. Le dirán, mire, esto antes que no sabía dónde invertir, vale, pero el año que viene, que posiblemente el bono a 10 años de Estados Unidos me vaya a dar un 5%, me voy a meter en el bono a 10 años. Claro, aquí ya vamos a ver cómo no es que se reduce en empresa, se reduce el número de componentes de una empresa, es que desaparecen, porque los tipos de interés nos van a permitir su subida, ver el cielo. Hasta ahora, en el mundo del emprendimiento tecnológico, vemos humo. ¿Qué quiere decir humo? Lo voy a decir claro, mucho fantasma que no consigue nunca obtener rentabilidad y que vende una empresa a otro, y igual pierde con 9 y gana con 1. No, ahora pronto va a perder con las 10, excepto que sepa ganar dinero. Claro, para esto, para el negocio de las oficinas, va a ser un grandísimo problema, porque le pasan dos cosas. La primera, que va a tener menos ocupación.
La segunda, que muchos de los que están se van a marchar a una ocupación más barata, que es, en este caso, los coworkings. Y la tercera, claro, es que los inversores le van a decir, oiga, mire, yo quiero que usted me dé un plus de rentabilidad sobre el bono de 10 años. Porque antiguamente las oficinas dice, oye, mira, para invertir en oficinas, ¿qué rentabilidad exijo? El tipo de interés del bono de 10 años, porque los contratos eran a 10 años, más un 2%. Esto, con la inmensa cantidad de dinero que se fue al mercado como consecuencia de la quantitative easing, es decir, las políticas de compra de deuda pública, el mercado de oficinas, el de naves, el de centros comerciales, se fue. Y yo, Ismael, cogería y marcaría una excepción dentro de esto, que es la logística. Mira, la logística este año no ha respondido a las expectativas. Y no ha respondido a las expectativas porque el comercio electrónico no ha aumentado, sino que incluso ha retrocedido un poco. Normal en relación a la pandemia. Pero todos sabemos que el comercio electrónico solo tiene un camino, que igual de ser lineal puede ser con algún bache para arriba. Y todos sabemos, porque lo hemos visto durante la pandemia, que las naves logísticas es el nuevo oro relacionado con los inmuebles comerciales. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos es muy difícil que las quieran. Porque, en segundo lugar, prácticamente hay bastante más demanda que oferta y podríamos tener una sobreoferta de prácticamente 2 años. Ya no te piden ahora en una nave logística que esté cerca de la ciudad, no, que esté cerca de un buen centro de comunicación como puede ser una autopista. Y, sobre todo, como siempre, no hay que coger y decir, todo va a ir mal. No, 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 no. Puede ser que los centros comerciales lo pasen un poco peor que ahora, tampoco demasiado mal, porque si la ocupación aguanta no lo pasan demasiado mal. Y el segmento yo que principalmente veo tocado, pero ya por temas estructurales, son las oficinas. Yo me acuerdo, Ismael, de una empresa catalana que decidió liquidar todas las naves logísticas industriales que tenía después de opar a una empresa en bolsa y quedarse con las oficinas. Consejero delegado, qué error, qué gran error. ¿Y qué tenemos que hacer con los alquileres? Con los alquileres residenciales los incrementos de precios tienen un tope, que es el del 2% hasta finales de este año, pero ¿qué tiene que pasar a partir de enero? Y después, en el mercado comercial también, ¿qué hay que hacer con esos alquileres? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer básicamente es actuar con sentido común, con lógica y proteger a tu inquilino, que al final es tu cliente. O sea, al final el mercado se autorregula y si tú no eres un completo idiota normalmente y tienes un mínimo de humanidad y de sentido común, pues en la medida en que veas que un inquilino, por ejemplo en un centro comercial, sus tasas de esfuerzo se han disparado, pues tienes que plantearte si lo quieres o no lo quieres a largo plazo en un centro comercial, pero si lo quieres a largo plazo pues le ayudas. Ya lo hicimos durante la pandemia y no dejaremos de hacerlo si en algún momento la inflación se nos vuelve brasileña, que lo dudo, porque yo creo que curiosamente la inflación es posible que antes de lo que mucha gente cree la veamos con un cierto grado de control. No te diría del cero, pero que la veamos controlada, porque al final desde arriba las materias primas ya están bajando y la energía, el petróleo depende del día, pero también, y el gas pues, está muy alto, pero de ahí tendrá que ir bajando y a medida que vaya bajando se va generando inflación negativa, que se suma con la positiva y salen inflaciones medias más razonables. Trabajar en ese sentido, intentar hacer las cosas con seriedad y con humanidad como se hicieron durante la pandemia y yo creo que todos tranquilos y a funcionar. ¿Con alguna indicación por parte de los gobiernos o el mercado mismo, las empresas propietarias de los locales? Los gobiernos son un poco como el Banco Central que decía sobre gobernarlo. Es casi mejor que no hagan nada. Porque es que no, o sea, al final si regulan lo joden todo porque al final las transacciones, nosotros de vivienda no tenemos y por tanto no podemos hablar, pero si tú pues conviertes en asimétrica la relación entre propietario e inquilino, capas, la aplicación de IPC, etcétera, el mercado se desregula, se empieza a cobrar en negro, con lo cual queda opacado también para la agencia tributaria. Lo único que provoca son ineficiencias en el sistema y circuitos privilegiados de funcionamiento que no interesan. O sea, es como en la época en la que había los coeficientes de caja y todas esas cosas
crea circuitos privilegiados de financiación que creo que tienen poco sentido. En nuestro caso, no van a tener que... O sea, vamos a llegar nosotros antes de que regulen nada, porque se van a empezar a producir ajustes, me imagino, en breve, y igual que sucedió durante el COVID, nos anticiparemos por mucho a cualquier medida que puedan tomar y hará que esa medida luego ya sea ineficiente o inaplicable, como resultó el Real Decreto del Gobierno en el COVID. Pues para cuando ellos lo sacaron, nosotros ya habíamos llegado a acuerdos con todos nuestros inquilinos y estábamos tranquilos y sin ningún tipo de litigios. Sí, yo quería comentar, Ismael, después del COVID, lo que puede pasar para las empresas que se dedican a alquilar a oficinas, coworkings, naves industriales y centros comerciales es un chiste. Porque realmente lo del COVID fue un tsunami espectacular. Es que para empezar esto es economía, y lo que sucedió en el COVID fue una crisis sanitaria. Claro. Y a mí en la universidad no me habían preparado para una crisis sanitaria, o sea, yo de eso no tenía ni idea, no sabía qué hacer. Entonces tú reaccionas por entrenamiento, hay una serie de cosas que, como los militares, tú reaccionas por entrenamiento, inmediatamente cortas CAPEX, cortas inversión, miras gastos, te aprovisionas de toda la caja que puedes para sentarte encima y ver qué pasa, y una vez que ya, como en el toreo, aunque hoy en día esté mal decirlo, pero una vez que ya has parado, ya has templado, pues solo entonces puedes empezar a mandar, ¿no? Y eso es lo que hicimos, pero no teníamos ni idea. Es que era una crisis que nos cogió completamente de nuevas porque era una externalidad, como decimos en economía, que nos cayó como un meteorito encima. Esto es una crisis económica de libro, como se han sufrido muchas a lo largo de la historia. Yo tengo pocos años y tampoco he sufrido tantas, pero tampoco recuerdo que me haya soplado el viento de culo durante demasiado tiempo desde que salí de la carrera. Casi siempre lo he tenido de cara. Así que estoy más o menos acostumbrado y he leído mucho sobre crisis gordas de las que hubo en el pasado antes de que yo naciese, y más o menos me puedo apañar para bandearla, ¿no? Esa es la historia. Ahora hablamos de las crisis del pasado, pero yo quería saber en el mercado residencial qué hay que hacer con los alquileres. Pues un tema muy sencillo. El tema básicamente es que todos los partidos dicen vamos a generar muchísima vivienda de alquiler. Siempre lo dicen en las elecciones, ¿eh? Luego, la verdad, no. Por ejemplo, de 110.000 viviendas que se iniciaron nuevas el año pasado, pues como mucho, habrá 5.000 dedicadas a protección de alquiler social. Eso es absolutamente insuficiente. ¿Tienen intención de hacer más? No, ninguna. No lo dicen, pero la realidad, en privado te dice, mira, es que tengo dos problemas yo con las viviendas de alquiler social, con el parque de alquiler social. ¿Cuáles? Uno, no me pagan. Bueno, ¿y tú les desahucias? No, porque me dicen, te voy a armar un pollo que te voy a arruinar la carrera política. Pues continúa. Y la segunda es que al cabo de 5 años, no todas, pero sin una buena parte, están destrozadas. Entonces, lo que he decidido es que la protección social la haga el privado. Un día. Resulta que nosotros pagamos impuestos para que la protección social la haga en la administración y la protección social la hace el privado. Yo estoy con los pocos pelos que tengo de punta cuando las gasísticas, que tienen ingresos millonarios y súper extraordinarios, todos los ciudadanos que estamos muy fastidiados las compensamos. Pero a los propietarios que solo les dejan aumentar el 2% el alquiler, no les compensa a nadie. Impresionante. Luego, vamos a hacer un diagnóstico sencillo de qué le pasa al mercado de alquiler. Hay excesiva demanda para la oferta que hay, ¿de acuerdo? Entonces, lo racional sería que aumentáramos la oferta. No, vamos a fastidiar al propietario para reducirla. Bueno, ¿qué quieres? Porque el control de alquileres se ha puesto en marcha en muchos países y en muchas diferentes etapas, y en todas ha fracasado. Dice, oye, no puede ser que en la segunda década del siglo XXI, bueno, en la tercera ya del siglo XXI, hagamos como Franco. Franco cogió y restringió los alquileres, el precio. Entonces nadie invertía en las casas y cuando no le quedó más remedio, las vendió. A partir de aquí, ¿qué sucedía? Pues que el porcentaje de vivienda de alquiler se estrechó notablemente. Aquí en la provincia de Barcelona, el porcentaje de vivienda de alquiler, según el censo de 1950, era del 81,5%. En 1990, el 23,5%. Vale. Si eso sabemos que ha fallado, ¿por qué lo continuamos haciendo? Respuesta del político. Porque me da votos.
pero estás engañando a la población. Bueno, le estoy generando falsas expectativas, pero me da votos. Y ya sabes que yo lo que quiero es ganar las próximas elecciones y a partir de las próximas elecciones el resto no me importa. ¿Vale? Dice, oye, ¿y por qué no haces una cosa que es muy fácil para solucionar este problema? Coges y le dices al propietario privado, mire, le aseguro una rentabilidad del 4,5%, en algunos sitios del 5%. Va, ahí estoy. El propietario estará encantadísimo. Pero además, para asegurar esta rentabilidad, usted tiene que poner un precio en una gran ciudad, 750 euros. Pero, atención, no paga IBI, no paga, esos alquileres no cuentan para la renta. Los seguros de la vivienda se los pago yo. Si no paga, el inquilino le pago yo. Y además, al cabo de 15 años, cuando usted necesite hacer una rehabilitación de esta vivienda, le pago la mitad. Yo no lo sé, pero si a mí me ofrecen estos pisos, los que tengo yo los pongo todos en alquiler social. Pero, ¿qué dice el político? Gonzalo, esto no da votos, hombre, esto me los quita. Ah, claro, es que yo he pensado lo que es mejor para la población, no lo que es mejor para el político. Dice, no me da votos porque van a decir que yo protejo al propietario en lugar del inquilino. Pero, hombre, al final el que queda protegido es el inquilino. No, pero lo importante no es lo que es, sino lo que parece. Y este es el mal. Ese es el mal. Se quiere hacer populismo con la vivienda. Y el mercado de alquiler, Mónica, no va a haber manera que lo arreglemos. Entiendo que no está por un límite en el precio de los alquileres, ni siquiera en un contexto de inflación tan elevada, que es por lo que se ha puesto este 2% hasta finales de año, viniendo de donde venimos, aunque sea una medida coyuntural. Mira, vamos a coger y te voy a poner un ejemplo. Los trabajadores nos estamos ajustando el cinturón este año y mientras que la inflación hasta el momento es de un 9% en lo que llevamos de año, los trabajadores que tenemos salarios en convenio ha aumentado un 2,56%. Vale, hemos perdido y estamos perdiendo un 5,9% poder adquisitivo. Aspiramos a recuperarlos en los próximos años. ¿Y los propietarios lo van a recuperar? Nada, hombre, yo soy el primero que estaría de acuerdo en que al inquilino cogerle y no subirle el 9%, que es la inflación media. Va, le subo un 3, un 3,5, ¿de acuerdo? Pero que luego me recompense. Es lo normal. Si no me recompensa, va a haber mucha gente que se va a enfadar, va a vender la vivienda o va a dejar de invertir y va a haber menos oferta. Y si hay menos oferta, el precio va a subir. Lógica pura. Ismael, no sé si quieres añadir algo al... No, estoy completamente de acuerdo con muchas de las aseveraciones. Yo no podría hacerlas porque me cortan el gaznate, pero estoy bastante de acuerdo. Al final hay que actuar del lado de la oferta, pero el leviatán de la estructura del Estado ya es incapaz de organizar racionalmente medios de producción, que en eso consiste la economía. Es decir, ya es tan grande que se tropieza solo con sus propias piernas. Entonces, se anuncia que se van a construir 20.000 viviendas públicas. ¿Cuántas se han construido? 0. En una determinada ciudad grande de España se dice que se van a construir 5.000 viviendas públicas. ¿Cuántas se han construido? 72. ¿Por qué? Porque de decir a hacer, el monstruo ya no es capaz. No saben hacerlas, Ismael, no saben. Ya no es capaz. Entonces, seguramente se llega tarde, porque tenemos este déficit de vivienda social desde hace muchos años y entonces pero tú sabes cuánto se tarda, pero en producir una vivienda no se tarda nada. Si no se tarda nada. Pero si es que se podía haber empezado por algo tan sencillo como Sareb. Si Sareb era deuda garantizada por el Estado, si es que ya era déficit público, ya era un problema del Estado español, pues coño, una vez colorado, mejor que ciento amarillo. Coges, haces un paseo de caja, te sacas a los privados a los que se obligó a entrar en el capital para dar una apariencia de sociedad privada a lo que en realidad es una sociedad pública y tienes 50 y tantas mil viviendas entre terminadas y muy cercanas a terminación, que le metes un poquito de CAPEX, las dejas todas nuevas y creas una especie como de Ministerio de la Vivienda, como suena todo muy arresiano, pero es la realidad. O sea, creas una especie de Ministerio de la Vivienda y metes esas viviendas en el mercado al precio que te dé la gana. Si es un precio público, las metes al precio que te dé la gana y con eso, solamente con el efecto anuncio de eso, haces que todo el mercado privado ajuste precios. Es que es meter, y sobre todo sabiendo que detrás de esas 55.000 viviendas venían, pues me parece que había un potencial de hacer, incluyendo los préstamos que estaban petados y que estaban en fase judicial y que en algún momento se convertirían en un terreno construible, pues habría capacidad para hacer como 260.000 viviendas, una barbaridad así. Entonces, es brutal. Lo que pasa es que para hacer eso se necesita
un cierto genio creativo, gente capacidad de hacerlo. Y todo eso el Estado, desgraciadamente, hace tiempo que no lo tiene. Bueno, pero Ismael, recuerda, esto se coge y se pone el capital privado para que no cuente como déficit público. Luego al final ha contado igual. Pero sobre todo, lo que hay magníficos solares bestiales. ¿Saben dónde ha ido estos solares? A Cerberus, BlackRock, etcétera, etcétera. Pero solares impresionantes. Y además, ningún partido político es capaz de decir, oiga, mire, las viviendas que tiene Sareb, ya que hemos rescatado a la banca, ya que a los ciudadanos españoles nos ha costado más de 50.000 millones de euros, como mínimo que vayan a los ayuntamientos o a una sociedad público-privada para que sea vivienda social. Nadie, ni un partido político, a nadie se le ocurrió. Es uno de los mayores latrocinios que se han visto en España. Porque, de acuerdo, nosotros... El problema que tenemos y que se está discutiendo en una ley de vivienda que puede ser horrorosa es el siguiente, que si tienes un inquilino, este inquilino no te puede pagar la renta y es vulnerable, te lo comes. ¿Por qué? Porque no hay vivienda donde alojarlo, porque no puede estar en la calle. Yo soy el primero que opina que no puede estar en la calle, pero es que yo pago mis impuestos, como los pagamos todos, para que estas personas que tienen dificultades económicas, que a veces están en la calle mendigando porque tienen dificultades psíquicas, entre todos le demos una segunda, una tercera o una cuarta oportunidad. Y esto pasa por una vivienda de alquiler adecuada. Y es una vergüenza que desde la llegada a la democracia nunca hayamos hecho nada para tener un mínimo parque público y el otro parque, el de vivienda tasada, no demos incentivos a los privados para que aumente muchísimo, porque es que tenemos todas las condiciones para poder conseguirlo. Habéis hecho referencia a crisis pasadas, especialmente a la del 2008. A mí me gustaría que para acabar, porque nos faltan 3 o 4 minutos, nos explicarais cuáles son las diferencias entre aquella crisis y la actual, sobre todo por cómo nos coge a bancos, familias y negocios. Te empiezo yo de la parte de abajo y luego ya seguro que el profesor te lo explica desde el punto de vista de macro, ¿no? Pero sector inmobiliario, punto de partida, endeudamiento medio del sector. El sector inmobiliario cotizado capitalizaba en marzo de 2007 unos 44.000 millones en la bolsa española, ¿vale? Porque te hagas una idea, cuando empezamos a hacer el roadshow para la salida a bolsa de Merlín en marzo de 2014 capitalizaba 250 millones. Se habían volatilizado 44 billones de capital. Pero ¿sabes cuál era el endeudamiento medio? Era un 72% medido como loan to value. Por tanto, junto con esos 44 billones se volatilizaron otros 90 billones de deuda, 100 billones de deuda aproximadamente. Ese fue el nivel de destrucción de riqueza que se produjo en aquella crisis. Hubo una sobreoferta brutal causada por, en el lado de la vivienda, pero igual en el lado de oficinas, etcétera, causada por una sobreproducción de 700 y pico mil viviendas iniciadas que el mercado no era capaz de tragarse. Y luego, además, existía aparte de una pésima estructura financiera desde el punto de vista de endeudamiento total, además la propia forma de esa estructura financiera era lamentable porque eran sobre todo pólizas. Entonces se financiaba con pólizas de corto, activos de largo, como eran edificios de oficinas o centros comerciales, ¿no? Entonces, pues era la tormenta perfecta. Situación actual. El sector tiene un 40% menos de media que en el sector total cotizado en España de endeudamiento. Hay, pues no serán en estos momentos ni 10 billones aproximadamente de market cap, 12 billones, incluyendo a lo mejor, si sumamos el MAP, saldrán a lo mejor 12, 15 billones máximo de capitalización. Se ha separado completamente la actividad industrial de construcción, de promoción de vivienda, de la actividad patrimonial de gestión de alquileres, que es una actividad que no tiene nada que ver en cuanto a cómo hay que financiarla y cómo hay que tratarla de la de vivienda. Y, por tanto, pues las posibilidades de que hoy en día se repita algo. En aquel momento, en el 2008, el inmobiliario no es que fuese parte del problema, es que iba en la cabeza de la manifestación. Y ahora nosotros, el inmobiliario está por ahí, o sea, le llegará la onda expansiva del
pelotazo que se va a producir, pero nosotros estamos por ahí en la parte de atrás de la manifestación en un soportal. O sea, estamos bastante fuera de donde se está produciendo el epicentro del terremoto. Entonces yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Las familias están muchísimo menos endeudadas de lo que estaban en 2007-2008, familias y empresas. Nuestro problema es el Estado. Pero si España tenía como 260% de deuda sobre el PIB, el sistema total, en aquel momento era un 40 y algo % el Estado y el resto era un 220% eran familias y empresas. Actualmente, familias y empresas tienen como un tendrán 120, 140 por ahí del PIB y el Estado es el que tiene un 120. El Leviatán se ha comido un montón de niños durante todo este periodo y ha emitido deuda como si no hubiera un mañana. Pero familias y empresas se han desendeudado de forma brutal y eso tiene un reflejo, por ejemplo, en los depósitos. Los depósitos están en máximos históricos en torno a 1 trillón, los depósitos de familias y empresas en instituciones financieras españolas. Y eso obviamente le da muchísima más solidez al sistema y una cierta capacidad de aguante de lo que pueda venir. No tanto en la parte estatal, en el sector público, que está bastante falto de capacidad de maniobra. Gonzalo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Ismael, pero resumiría prácticamente con una referencia cinematográfica. Nosotros éramos el actor principal, prácticamente Jack Nicholson, en el sector inmobiliario en 2008-2013. Aquí salimos en un par de tomas, es decir, actor secundario a tope. Y atención, no es la primera vez que somos actor secundario, también lo fuimos en la crisis de la COVID. Por lo tanto, en el 2007 había lujuria inmobiliaria. Los que eran los promotores pensaban que eran Dios en la tierra y que lo que tocaban eran como el rey Midas, que se convertía en oro, que prácticamente un gallinero en un pueblo de mala muerte lo podían convertir en unas viviendas de lujo. El sector perdió la conciencia de lo que estaba sucediendo. A partir de aquí, lo que ha dicho Ismael, grandísimos endeudamientos, demanda que se cae de la noche a la mañana, bancos que cortan el crédito, pero de la noche a la mañana, promotor que tiene 30 viviendas vendidas y el banco le dice que por hacer un favor le va a dar crédito a 2 de los compradores y el resto ya puede coger y ya puede ir desendeudándose el promotor y pagar el crédito cuando no recibía prácticamente ningún ingreso. Es decir, en definitiva, no se parece prácticamente en nada y aquí el sector inmobiliario, en resumen, va a resistir muy bien. Pues lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, Ismael Clemente. Muchas gracias, Gonzalo Bernardos. Yo me quedo casi con esta última frase a modo de conclusión. Esta crisis no se parece en nada a la del 2008. Va a haber un menor crecimiento económico, pero no nos vamos a situar en el escenario que teníamos entonces, aunque el elemento subjetivo de la gente que pueda pensar y recordar aquella crisis va a tener influencia en muchos sectores, entre ellos el inmobiliario. Muchas gracias. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Start the ride to the new economy with BeNew. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, real estate, mobility, talent, sustainability, investment, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons.
this year in the brand new D Factory building. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week.